Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, lo primero que voy a decir sobre la ansiedad es de qué se trata. La ansiedad es una manifestación, un fenómeno que tiene síntomas o tiene signos a nivel psicológico y a nivel físico. Se trata de un estado de alerta que me prepara para enfrentar situaciones de incertidumbre o de cambio o de estrés. El problema con este estado de alerta es que me prepara para situaciones que yo percibo como amenazantes y eso hace que yo me sienta con recursos limitados o de alguna manera que necesite prepararme para enfrentarme a eso. Entonces, la clave es que primero que es un estado de alerta, digamos, ¿no? Yo me preparo para algo. ¿Y para qué me preparo? Bueno, ahí hay distintas situaciones, pero sobre todo me preparo en relación a que yo percibo una amenaza. Entonces, lo primero que me gustaría decir es que la ansiedad es una respuesta adaptativa. Todos necesitamos y tenemos ansiedad porque necesitamos prepararnos, necesitamos anticiparnos para poder planificar una estrategia y para poder dar una respuesta más apropiada o más adecuada. La clave cuando la ansiedad se hace un problema es que esta amenaza que yo percibo me pone en una situación de menos, ¿no? Donde si lo que sucede afuera parecería que me va a sobrepasar en mis recursos. Bueno, los síntomas asociados a la situación de ansiedad, los síntomas anímicos tienen que ver principalmente con la angustia, la impotencia, muchas veces el insomnio, un nerviosismo, una intranquilidad interior, digamos, ¿no? Como una agitación, una inquietud, posiblemente la necesidad de escapar o de huir o de negar lo que está pasando. Y eso viene asociado con síntomas físicos. Los síntomas físicos habitualmente son temblores, sudor, taquicardia, se me acelera el corazón, se me acelera la respiración, a veces malestares gástricos recurrentes o repetitivos, una sensación de ahogo, como que me falta el aire. Esta cuestión del sistema respiratorio es muy interesante. Se me acelera la respiración, se me acelera el pulso respiratorio, o sea que mis respiraciones son más cortitas y tomo menos oxígeno y el cuerpo se oxigena menos y eso hace, despliega una sensación de ahogo, de falta de aire, porque en realidad lo que está faltando es oxígeno. Está faltando una adecuada oxigenación de la sangre. Toda la cuestión de la ansiedad como problema, digamos, cuando empieza a ser disruptiva, no adaptativa, no el monto de ansiedad adecuado para enfrentar a la situación, sino cuando la ansiedad se torna disruptiva, se genera como problema, estamos hablando de que este fenómeno se comienza a relacionar con el estrés, con la incertidumbre y fundamentalmente con el futuro. Entonces, estos son tres aspectos que están fuertemente relacionados a la ansiedad disruptiva. Me refiero a disruptiva cuando se genera como problema, ¿no? Cuando es adaptativa y la necesito y la uso a mi favor, está todo bien, digamos, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Yo, para hacer este video, necesité tomarme una hora antes más o menos, más unos días previos también que fui preparando y leyendo un poco sobre el tema, pero sobre todo ahora, esta mañana, una hora antes, para hacer un pequeño esquema escrito, tenerlo frente a mí, por eso a veces bajo la mirada y lo leo. Necesité preparar este ambiente donde estoy sentado, abrir la ventana. Entonces, todas esas acciones que yo fui haciendo previo a este momento que estoy ahora en el video, son acciones que las fui haciendo gracias a mi ansiedad. Gracias a la posibilidad de planificar y anticiparme a lo que va a venir y no tener que hacerlo en el momento, porque en el momento no puedo hacer 2, 3 cosas a la vez. No puedo estar con el esquema haciéndolo o teniéndolo en la cabeza, a la vez pensando en las cuestiones técnicas del celular y cómo va a ir ubicado y si me da bien la luz o no, y si se está escuchando o no se está escuchando. Entonces todas estas cosas, estas preparaciones previas, yo las fui pudiendo hacer gracias a mi ansiedad. Ahí está el para qué de la ansiedad. Yo decía que es una respuesta adaptativa, tiene que ver con esto. La ansiedad me permite adaptarme mejor a las
exigencias, digamos, ¿no? A los objetivos, a las tareas que yo me propongo. Si yo no pudiera gozar de la ansiedad, estaría a cada momento con un montón de cosas pendientes y no pudiendo resolver a tiempo una cosa y la otra. Entonces, esta es la razón también por qué el fenómeno de ansiedad disruptiva o la ansiedad problemática se manifiesta mucho a nivel mental. Porque si yo no me permito tomar el tiempo previo para prepararme adecuadamente, todo lo que yo no, por ejemplo, lo que yo no bajé a papel, el esquema que yo no bajé en papel, lo tendría en la cabeza. Y eso me estaría gastando energía y gastando recursos para tener eso, como quien dice, colgadito, pendiente, y a la vez estar ocupando mi cabeza o mi energía en otra cosa, y a la vez estar prestando atención a las circunstancias técnicas del celular, y a la vez estar... Entonces estaría a nivel mental con 5, 6, 7 ventanas abiertas, como cuando uno abre varias ventanas en la computadora, y eso genera una sobrecarga, eso genera tensión, eso genera estrés. Entonces yo lo que necesito, digamos, es poder ir ocupándome en tiempo y forma de los pasos previos para cuando llegue el momento de la actividad principal, en este caso grabar el video, yo esté con las ventanas esas cerradas. Esté con las ventanas, digamos, con la mente tranquila, serena y pudiéndome enfocar toda mi energía en la tarea principal. Bueno, decía recién que cuando la ansiedad se genera disruptiva como problema, todos estos síntomas que mencioné recién se exageran y se intensifican. Y todo esto implica un sufrimiento. Una persona se puede dar cuenta cuando tiene un problema de ansiedad o cuando su ansiedad ya es problemática, porque estas cosas que fui nombrando antes se intensifican y además hay una sensación de pérdida de control, porque si yo tengo 15 ventanas abiertas, hay algo que no voy a poder controlar, por un lado. Y por otro lado está el factor inquietante de tener las cosas tan pendientes, tan enganchadas como con alfileres que en cualquier momento se caen. Entonces toda esta constelación, todo este complejo de sentires y de situaciones va haciendo que la respuesta adaptativa se vaya convirtiendo en una respuesta disruptiva. Vaya haciendo que yo me vaya sintiendo incómodo y en vez de poder responder de manera organizada y planificada, se desborda todo. Y entonces aparecen algunos signos que son frecuentes en el fenómeno de la ansiedad disruptiva, que son la rumiación, o sea, un exceso de pensamientos, a veces automáticos, a veces pensamientos que no puedo controlar, y el tono y el tinte de este tipo de pensamientos, de rumiación, es del tono catastrófico. Catastrófico tiene que ver con la percepción y la sensación de amenaza. Quiere decir, todo el tiempo estoy pensando en que lo que va a ocurrir no voy a tener respuesta para adaptarme a eso, no voy a tener manera de resolver esa situación. Catastrófico en ese sentido, de que no voy a poder dar abasto. Va a ser algo tan intenso y tan grave que mis recursos no van a ser suficientes. Entonces, esta proliferación de pensamientos, esta actividad cognitiva excesiva, tiene este tono peligroso, catastrófico. Hay una excesiva preocupación por cosas que me van a pasar, ya sea en el futuro inmediato o a mediano plazo o incluso a largo plazo. Entonces, esta respuesta adaptativa, que en principio está buena, si no puedo ir resolviendo las respuestas momento a momento y preparándome adecuadamente, voy entrando en una situación de alerta, en un estado de alerta, pero ya de hiperalerta, de hiperexcitación, digamos. Y se empieza a hacer como un círculo vicioso negativo, donde yo siento la ansiedad, me empiezo a preparar, aparecen estos síntomas físicos y anímicos de preparación, que hasta ahí estamos bien. Empieza a aparecer el miedo asociado a pensamientos catastróficos, a ideas y a creencias. Entonces ese miedo se ve reforzado ahí por las ideas que yo tengo de que, por ejemplo, no voy a poder, o no va a ser suficiente los recursos y la energía que tengo, o la situación que me va a venir de afuera es tan grande y tan amenazante que no voy a dar abasto.
Entonces hay pensamientos y creencias y miedo, es un complejo que se va sobrealimentando uno con otros y aparece una confusión, un pánico, una desorientación. Los síntomas asociados a la ansiedad adaptativa ahora se exageran y entonces vuelvo al estado de ansiedad, pero sobredimensionado, digamos. Entonces hay ese círculo entre ansiedad, síntomas de preparación, miedo, pensamiento, angustia, creencia, confusión, pánico. Todo se va sobrealimentando y esto llega a un punto donde puede ser realmente preocupante, digamos. Dentro del manual de trastornos mentales, donde están consignados, digamos, todos los criterios para poder definir si algo que nos sucede a nivel anímico, emocional y mental se transforma ya en una patología y es necesaria una atención especializada, tanto de la psicoterapia como de la psiquiatría. Entonces, dentro de este manual de trastornos mentales, existen algunos ítems, algunas patologías, digamos, algunos fenómenos que ya se entiende que son graves y que es necesario tratar. Se llaman trastornos asociados a la ansiedad o trastornos de la ansiedad. Ahí dentro de esta categoría hay varios ítems. Quiero mencionarlos y decir el título por lo menos, sin profundizar mucho en cada uno de ellos, pero quiero mostrar cómo una ansiedad exagerada, una ansiedad disruptiva, puede transformarse en un trastorno. Y entonces ya no estamos hablando de una respuesta adaptativa, sino que estamos hablando de una respuesta sintomática grave, digamos, ¿no? Quiero hacer esta diferencia. No siempre la respuesta adaptativa de la ansiedad termina convirtiéndose en un trastorno, pero puede hacerlo. Si uno no puede activar las estrategias adecuadas para que la ansiedad quede dentro de la respuesta adaptativa. Bueno, entonces, los distintos trastornos de ansiedad consignados en este manual son, primero, creo que uno de los más conocidos, el trastorno obsesivo compulsivo, llamado TOC, que es un trastorno que se verifica a través de obsesiones y compulsiones. Obsesiones son síntomas o cuestiones psicológicas y compulsiones son comportamientos, acciones repetitivas de las cuales tengo poco control o más bien no puedo impedir. Hay algunas películas que han retratado este trastorno de manera excepcional. Por ejemplo, esta película con Jack Nicholson, Mejor Imposible, que se trata de esta persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo y necesita verificar si ha cerrado la puerta más de una vez o lavarse las manos también varias veces al día, o por ejemplo cuando va caminando en la calle no puede pisar las líneas de las baldosas, solamente puede pisar las baldosas, porque en cada una de esas acciones se va asociando una obsesión, un pensamiento catastrófico llevado al extremo, ¿no? Como que si pisa las líneas de las baldosas, él piensa que algo malo le va a pasar. Entonces no puede pisar y tiene que caminar dando saltitos de baldosa en baldosa. Otro ítem es el trastorno de ansiedad generalizada, que esto es casi un combo, digamos, ¿no? Muchas veces se presentan trastornos de ansiedad combinados. Muchas veces el TOC, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo, viene asociado con alguna fobia o viene asociado con fobias específicas que son miedos irracionales a determinadas cosas, o agorafobia, que es el miedo irracional también a salir afuera o estar en situaciones de mucha concurrencia, con síntomas asociados como sensación de que me persiguen o me están observando o me quieren hacer daño. Ataques de pánico, el ataque de pánico también es muy habitual y muy corriente, digamos, hoy por hoy, en relación a los trastornos de ansiedad. También se puede dar trastornos de ansiedad inducidos por sustancias, por ejemplo, sustancias estimulantes, no solamente sustancias y drogas prohibidas, sino, por ejemplo, sustancias estimulantes como el café. Entonces, cuando una persona tiene una conducta alimenticia donde predomina lo ácido y lo estimulante, todo el ser se prepara para enfrentar una situación difícil. Entonces, hay veces que se pueden dar síntomas de ansiedad disruptiva a raíz de una alimentación demasiado ácida o demasiado estimulante.
Entonces, estos son algunos de los fenómenos en relación a la ansiedad consignados en el manual de enfermedades mentales y que ya son necesarios abordar desde una terapéutica particular. Entonces todo esto que voy diciendo seguramente ya les va dando la pauta de qué es lo que se pone en juego, qué es lo que está implicado en una situación de ansiedad disruptiva y más o menos qué es lo que se puede ir haciendo también, ¿no? Yo voy a mencionar algunos ítems sobre qué es lo que se puede hacer, pero básicamente podríamos resumirlo en una gestión emocional con respecto al miedo, primero, una gestión de pensamientos, una gestión cognitiva con respecto a regular y comprender y manejar el tipo de pensamientos que yo tengo en situaciones de ansiedad, una actitud hacia el futuro y hacia la incertidumbre, de tal manera que yo pueda valorar mis propios recursos, pueda mirarme a mí mismo, pueda conectar con lo que yo sí puedo hacer, y una actitud de confianza. Digamos, lo que hay que trabajar intensamente ahí es la seguridad y la confianza personal. Entonces, el espectro, digamos, de herramientas a aplicar cuando la ansiedad es disruptiva se enfocan básicamente en tres dimensiones, que son las emocionales, las cognitivas y el enfoque hacia uno mismo, ¿no? Y el poder construir confianza y seguridad en uno mismo. Quisiera dar una pincelada, digamos así, sobre el perfil de una persona ansiosa cuando la ansiedad se torna disruptiva. Algunas características evidentes que uno puede sentir o uno puede ver en el otro, ¿no? Cuando la ansiedad es disruptiva, cuando empieza a ser exagerada, cuando empieza a implicar sufrimiento, cuando hay síntomas anímicos o físicos exagerados, intensos, lo que vemos es una persona que cuando expresa sus sentimientos, por ejemplo, se desborda. Sobre todo lo vemos en relación a los sentimientos de angustia, de tristeza. Personas como que se desbordan, que no se pueden controlar, que no tienen la capacidad de ir poniendo esos límites. Incluso podemos ver situaciones donde se desbordan en momentos, digamos, inadecuados, ¿no? Porque no es lo mismo una persona que se desborda en el consultorio, que es una situación adecuada y está bien que se desborde ahí, y esa es la ayuda que le vamos a brindar, a una situación, a una persona que hagamos de cuenta que está en una situación de una reunión de negocios, por ejemplo, y mientras está exponiendo un tema, se empieza a emocionar, se empieza a desbordar, no puede controlar su emotividad, que no tiene que ver particularmente con ese tema que está hablando, sino que tiene que ver con otras cosas que se le fueron apareciendo en la mente, se le fueron apareciendo en el campo, tal vez algo que recordó o algo que dijo que lo asoció con otra cosa, y entonces se desborda. Otra característica del perfil de una persona con ansiedad disruptiva es una persona que ante los conflictos, ante las situaciones problemáticas, tiende a evitarlas o tiende a escapar. Esto tiene que ver con este síntoma anímico que yo mencionaba antes de la necesidad de escapar. Digo, cuando yo percibo que algo es amenazante o que no voy a poder contra esa situación, una manera de afrontar es evitándolo, digamos, ¿no? O negándolo, o escapando. Esto muchas veces tiene que ver con una sensación y una situación de ansiedad interna que a veces no se percibe en la persona, pero que la persona está atravesando, digamos. Ojo, no quiero decir que siempre que evitamos un problema estamos viviendo o sufriendo por ansiedad, pero lo que quiero decir es al revés, que cuando uno sufre por ansiedad tiende a evitar los problemas porque uno se siente o se percibe de menos y no va a poder ser capaz de enfrentar eso, digamos. Otra característica de un perfil de una persona con ansiedad disruptiva es que muchas veces en apariencia está tranquilo, pero su cabeza está a 10.000 revoluciones, ¿no? La persona que a lo mejor podemos estar acá sentados hablando tranquilamente, pero yo en mi mente hay muchísimas ideas dando vuelta, muchísimas cuestiones pendientes. Como ejemplo, mientras yo estoy sentado acá y hablándoles, estoy pensando en lo que tengo que hacer después, en lo que quedó pendiente, en que no pude pagar esto, en que la página de renta se cayó,
Entonces se me va a vencer el impuesto, en que tengo que ir a hacer el ITV al auto, en que todas estas ventanas abiertas que yo decía antes, que a nivel mental va consumiendo energía y va generando estrés y me va desgastando, digamos, yo a lo mejor hacia afuera estoy tranquilo y estoy sereno, pero internamente estoy revolucionado, digamos. Entonces eso también es causa de la ansiedad. Este no control de los pensamientos, esta gestión cognitiva deficiente, digamos, ¿no? Esto no poder dejarlo para después y lo dejo pendiente. Una de las cosas que se puede hacer es tener una agenda e ir anotando las cosas que yo tengo que hacer en el día, por ejemplo, ¿no? O un calendario, ir planificando las tareas para días posteriores y anotarlo en el calendario. Entonces, si yo puedo tener una agenda, un calendario, no necesito tener esas cosas en mente, digamos, están anotadas ahí. Solamente necesito hacerme la costumbre de ir y mirar mi calendario, ir y mirar mi agenda para poder organizarme. Otra característica de una persona cuando la ansiedad ya es un problema es que suele cargarse de responsabilidades que le son ajenas. Carga con responsabilidades y problemas que no necesariamente debería hacerlo, digamos, ¿no? O podría no hacerlo en todo caso. Cuando yo cargo con responsabilidades ajenas, entonces cuando yo me voy sumando situaciones y problemas a resolver ajenas a mí mismo, eso contribuye a la ansiedad. Eso contribuye al desarrollo, digamos, al despliegue de estado de alerta disruptivo, intensificado, exagerado. Entonces ahí lo que aparece es que yo necesito trabajar y gestionar los límites, poder decir que no, poder soltar incluso, poder postergar, poder delegar. Entonces una persona que tiene dificultades con esto, posiblemente viva o experimente situaciones de ansiedad que le impliquen sufrimiento. Finalmente, por dar una pincelada, digo, puede haber más características, pero otra característica de una persona que vive con una ansiedad que le implica sufrimiento tiene que ver con comportamientos ansiosos, ¿no? Por ejemplo, tiende a experimentar ciertos excesos. Por ejemplo, comer de más, fumar, compras compulsivas, que ya estos comportamientos tienden, no digo que lo sean, pero tienden a ser compulsiones. Quiere decir que ya estamos hablando, ya estamos entrando en terreno de un trastorno obsesivo compulsivo, digamos, o tiende hacia eso. Digo, cuando una persona por ansiedad no puede parar de comer, o come desmedidamente, o come a cualquier hora, o come mal quiero decir, tiene una dieta alimenticia no nutricia, muy llena de alimentos ácidos, de grasas, de muchos azúcares, y sobre todo come a destiempo, come desreguladamente, digamos, ¿no? O compra desreguladamente, digo, sus compras y sus consumos van más allá de sus necesidades, como que si compra se siente tranquilo. Entonces la manera de combatir esa ansiedad, esa intranquilidad, es haciendo uso de la idea de que comprar me tranquiliza, o la idea de que fumar me tranquiliza, o la idea de que comer me tranquiliza. Y esto en principio es una idea, y de tanto creerlo, se termina convirtiendo en un comportamiento, digamos, se termina haciendo realidad. Entonces de verdad la persona fuma y se tranquiliza. Y de verdad la persona come y se tranquiliza. Y de verdad la persona compra desmedidamente algo que no necesita, se endeuda encima y se tranquiliza. Finalmente, la salida de todos estos trastornos tiene que ver con una transformación interior. Porque las situaciones de vida me van a seguir ocurriendo. La problemática en la ansiedad no es tanto la situación externa, sino la percepción interna que tengo como amenazante y como problemática de esa situación externa. Entonces las situaciones externas yo las voy a seguir teniendo. El tema es que yo tengo que transformarme, convertirme en una persona de que ya no perciba como amenazante aquello que está afuera, digamos. Y se logra de dos maneras, se logra por dos vías, quiero decir.
Una vía tiene que ver con la construcción de la seguridad y la confianza en mí mismo, con volver mi mirada a mí y entender que yo sí voy a poder con esto. Y cambiar, hay muchas creencias asociadas a todo esto. Las creencias son pensamientos o ideas repetitivas que de tanto repetirlas ya se hicieron como parte de mi estructura, de mi sistema de creencias, ¿no? Entonces, tengo que trabajar sobre mis creencias. Si estamos hablando de una persona, pongamos por ejemplo, de 40 años, que está viviendo situaciones de ansiedad por cuestiones laborales, por cuestiones familiares, por situaciones externas de cualquier índole, quiere decir que esa persona pasó 40 años construyendo un sistema de creencias que se ha hecho sumamente firme y sólido. Entonces, para desentramar todo eso, lleva mucho tiempo, lleva esfuerzo. Esa persona necesita saber que tiene que cambiar su modo de estar y de ser en el mundo. Es una transformación muy profunda. Digo sobre todo cuando se trata de trastornos. Cuando la ansiedad es problemática pero no llega a ser trastornos, también es necesario terapias y acompañamientos y apoyos, pero probablemente uno pueda llegar a esa transformación de alguna manera un poco más fácil, digamos. Esta situación del virus y de la pandemia que estamos viviendo, esta amenaza fantasma, que hay un virus por ahí, pero es una amenaza que no veo, digamos, ¿no? Es una amenaza, un virus, es una amenaza que uno tiene que creer que existe, digamos, porque no la vemos, no la percibimos. Y el hecho de que sea fantasma, como lo digo, esta cualidad de que es invisible, lo hace todavía más amenazante, porque puede estar en cualquier lado, en cualquier superficie, cualquier persona con la que yo me cruzo es un potencial infectado, digamos, ¿no? Entonces toda esta situación del virus, de la pandemia, de la cuarentena, ya es una situación que genera ansiedad, ya es una situación ansiógena. Entonces, si yo tenía características, si yo tenía un perfil, unas cualidades de persona ansiosa, toda esta situación la intensifica, digamos, ¿no? Con lo cual, el tema de la ansiedad, hoy por hoy, es un tema que hay que prestarle muchísima atención y estar muy despiertos al respecto, ¿no? Vuelvo a decir, si yo ya era una persona con características ansiosas, la situación que estamos viviendo la intensifica, la magnifican y yo puedo estar pasándola o puedo pasarla realmente mal. Si yo tenía levemente una obsesión con respecto a los virus, a las bacterias, a que las cosas están sucias y me pueden contaminar, a que mi sistema inmunológico no va a ser suficiente para contrarrestar eso, toda esta situación de pandemia magnifica, refuerza esa idea, refuerza esa creencia. Hay muchas situaciones que disparan ansiedad, hay muchas situaciones ansiógenas, pero vuelvo a decir como dije antes, las situaciones desde la perspectiva de lo externo no son ansiógenas en sí mismas. Sí lo son, si suena una alarma es ansiógena, si viene un temblor es ansiógeno, digamos. Lo que las convierte en situaciones ansiógenas es que no son habituales, digamos. Lo que hace que una situación sea ansiógena es que uno no se la espere, que parta de la incertidumbre, digamos. Y después el aspecto subjetivo de que uno lo perciba como amenazante. Entonces la verdad que yo puedo ir manejando en el auto y estar percibiendo esa situación de manejo como amenazante, y esa situación es totalmente cotidiana y sin embargo yo la percibo como amenazante y me genera ansiedad. Entonces lo que hay que poder ir dilucidando es cuáles son las situaciones que yo percibo como amenazantes, cuáles son las creencias asociadas a eso. ¿Qué creencias, por ejemplo, de yo no voy a poder o yo no soy suficiente para determinada cosa, viene asociada y me va a generar ansiedad? Entonces ya estamos pisando, ya estamos hablando sobre qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Bueno, gestión emocional y gestión cognitiva de los pensamientos, de las creencias, conocer mis creencias. ¿Cuáles son las creencias que construyen mi sistema de creencias y que a su vez algunas pueden ser limitantes en el sentido de que limitan mi capacidad, limitan mis recursos? Voy a poner un ejemplo un poco más sencillo. Si a mí me molesta la humedad, no me gusta la lluvia,
porque creo que eso, no sé, me despeina, me pone de mal aspecto. Entonces voy a estar evitando o voy a tener mucha dificultad para enfrentar los días nublados, para enfrentar los días de lluvia. Entonces posiblemente apenas yo veo una nube en el cielo, ya agarro mi paraguas o ya cancelo todas mis obligaciones y mis citas y me quedo en mi casa, porque esa nube que veo en el cielo se puede transformar en una tormenta, que se puede transformar en humedad, que se puede transformar en que yo me tenga que mojar, que eso va a hacer que mi aspecto sea malo y eso va a hacer que la gente piense de mí cosas negativas porque me ve con mal aspecto. Entonces fíjense esa cadena, desde una nube en el cielo hasta quedarme encerrado en mi casa con todas estas ideas y todas estas obsesiones, puede llegar a ser, de que la gente qué va a pensar de mí o qué me va a pasar, no voy a poder solucionar esta situación. Entonces, la nube en el cielo no es mala en sí misma. Lo que la hace mala es toda esta cadena de pensamientos y situaciones y creencias y sentimientos asociados a eso, digamos. Y sobre todo digo yo, falta la confianza, la capacidad, la seguridad en uno mismo de decir, bueno, si llueve, yo voy a poder hacer algo para no mojarme. Si llueve, yo voy a poder hacer algo para conservar mi aspecto. No voy a quedar expuesto y vulnerable sin recursos ante esa situación. O sea, ahí lo que está faltando, y es parte de lo que uno tiene que ir construyendo y de lo que las terapias fomentan, es una solidez y una autoafirmación y una consolidación personal de la estructura de personalidad de uno, digamos. Entonces, decía yo, regulación emocional sobre todo en torno al miedo, sobre todo. El miedo es una emoción y un sentimiento que está bueno que esté, también es adaptativo, también el miedo lo necesito, digamos, pero cuando el miedo gana demasiado terreno, me invalida, me paraliza. Entonces tengo que aprender a gestionar el miedo. La función del miedo es muy importante, está muy bueno tener miedo, necesitamos tener miedo. El miedo me prevé, digamos, el miedo me hace que yo me prepare con mayor detalle, digamos. El miedo hace que yo esté atento y alerta a determinadas cosas. Entonces, está bueno tener miedo, pero hay que aprender a gestionarlo. Digo, si el miedo es tan intenso que me paraliza, ya se convierte casi en terror o en pánico, que genera un estado de indefensión, digamos, ¿no? Genera un estado en que yo no me puedo defender. Y dispara taquicardia, dispara temblores, dispara un montón de síntomas fisiológicos que tienen su influencia en lo anímico y dispara signos anímicos que tienen su influencia en lo fisiológico. Entonces ahí se transforma en algo ansiógeno y sobre todo problemático, digamos, ¿no? Y de sufrimiento. Entonces, con respecto al miedo, yo digo que hay que aceptarlo, tiene que estar, está bueno que esté, es adaptativo, pero que hay que aprender a gestionarlo. Tengo que aprender sobre mi miedo, tengo que aprender las cosas que me dan miedo y tengo que aprender cómo reacciono yo ante el miedo. La ansiedad tiene mucho que ver con el futuro, lo que yo pienso que va a pasar. A mí no me da ansiedad lo que ya pasó, me da ansiedad lo que va a pasar, porque lo que ya pasó no me genera como una amenaza de que no voy a poder enfrentarlo, porque ya lo enfrenté, ya pasó. Lo que me genera la ansiedad o la sensación de amenaza es lo que va a venir. Entonces, una persona ansiosa, con problemas de ansiedad, está mucho tiempo en el futuro, está mucho tiempo mirando hacia adelante y preparándose y alistándose para lo que va a venir. Entonces un modo de bajar la ansiedad es conectar más con lo que está pasando, conectar con el presente, conectar con las sensaciones. Hay ejercicios de mindfulness que ayudan a esto, ayuda a que la persona vuelva a estar aquí y ahora, presente, tomando conciencia y tomando atención y percepción de lo que está sucediendo. Entonces, si yo me encuentro en una situación de ansiedad, cerrar los ojos, respirar profundo, tomar conciencia de cómo entra y cómo sale el aire en mi respiración. Entonces ahí ya estoy bajando el ritmo respiratorio y sentir. La clave es sentir, tomar conciencia de lo que está pasando ahora, detenerme a escuchar qué sonidos están sucediendo en este momento, detenerme a tomar conciencia del tacto, sentir. Cuando yo estoy sintiendo, cuando yo estoy
conectado con lo que está sucediendo, no puedo sentir ansiedad. No pueden suceder estas dos cosas en simultáneo. O estoy presente, sintiendo, o estoy en el futuro, pensando, adelantándome y preparándome. Entonces, una persona que tiene problemas de ansiedad es una persona que le falta contacto con el presente. Es una persona que necesita ejercitar su conexión en el aquí y ahora, en el presente. Recuerden que yo había dicho que uno de los síntomas físicos de la ansiedad es la falta de aire o la sensación de ahogo. Entonces yo necesito aprender a respirar de una manera más nutricia para mi cuerpo, donde pueda llevar oxígeno a todo mi cuerpo. La actividad física es muy recomendable para las personas ansiosas, que ayuda un poco a descargar. Y también cuando yo estoy corriendo, cuando todo mi cuerpo está agitado y estoy transpirando, la mente se acopla a eso y es difícil estar ansioso cuando estoy agitado, cuando estoy en un esfuerzo físico. Entonces la actividad física también se recomienda para la ansiedad. Yo también recomiendo una extrema regulación de ritmos de alimentación, comer más alcalinamente y menos ácidamente, eliminar todos los estimulantes en la manera de lo posible o bajarlo, organizar y planificar bien el plan de cuándo comer. El descanso y el sueño es importantísimo, regular el descanso. Quiero decir, las horas de descanso. El descanso de dormir en la cama y el descanso de apagar mi cabeza, apagar el tele y dedicarme a hacer algo ocioso, algo de entretenimiento. Todo lo que tenga que ver con las manualidades entran dentro de esa categoría de descanso. Todo lo que tenga que ver con el hacer manual ayuda a bajar la ansiedad porque yo conecto con eso que estoy haciendo. Si es que lo estoy haciendo de manera presente y conectada, ¿no? Entonces yo recomiendo estas actividades manuales que exijan conexión. Esto también sucede con la música. La música es una gran herramienta para la ansiedad. Todas las músicas que me gustan no son ansiógenas, digamos. Estar con amigos, hacer cosas al aire libre, que me dé el sol, digamos, todo eso también ayuda a bajar la ansiedad. Porque yo no estoy en el después, estoy ahora haciendo lo que me gusta. Entonces, controlar bien y planificar y atender bien a los ritmos de la alimentación, del descanso y de la respiración. Aprender a decir que no, digamos, gestionar los límites, no ponerme en mis espaldas responsabilidades y problemáticas que me son ajenas. Eso también ayuda a bajar mucho la ansiedad. Trabajar en mi confianza y en mi seguridad personal y propia. Quisiera cerrar con esta idea. La ansiedad es un mensaje que me lleva a tener conciencia de cómo estoy viviendo y para vivir mejor. Además, no puedo vivir sin ansiedad, no existe esa posibilidad. Es decir, que la ansiedad es parte de la condición humana. Lo que sí es posible lograr, que la ansiedad no sea un problema, que la ansiedad yo la viva de una manera adaptativa y que me ayude a desarrollar mi propósito en la Tierra.